Buen día a todos. Nos encontramos reunidos hoy ante esta sala para reflexionar, comentar y debatir acerca de la postura de la inconstitucionalidad o no del artículo 365 de la Ley Orgánica del Trabajador, los trabajadores y las trabajadoras, para lo que magistrados de la Sala Constitucional y los mejores expertos en relación a la organización sindical y libertad sindical de nuestro país han decidido reunirse hoy para llegar a una posible conclusión o postura al respecto de declarar o no la nulidad del artículo 365 de la LOT recogido en la misma. Adicionalmente a esto, vamos a comentar ciertos puntos interesantes acerca de todo lo que tiene que ver con la libertad sindical, el derecho a la libre libertad sindical. Primero que nada, es indispensable iniciar este debate señalando que esta Sala Constitucional establece su competencia para poder conocer de este asunto basándose en el artículo 344 de la Constitución. Una vez aclarado este punto, es necesario comprender que la inconstitucionalidad se configura cuando una norma de rango inferior atenta, vulnera o pretende transgredir la Constitución o adicionalmente vaya en contravención con algún artículo de esta, que es lo que vamos a analizar el día de hoy. Por lo que esta sala goza de plena competencia para declarar parcial o totalmente la nulidad por inconstitucionalidad de una norma de rango inferior, como lo es en este caso el artículo 365 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Ahora bien, entrando en materia de nuestro interés, como magistrado me veo en la obligación de proteger nuestra Carta Magna, porque es la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, por lo que el espíritu del legislador en relación al artículo 365 de la LOT va directamente relacionado con la protección sindical, porque así como se les permite libre determinismo o autonomía de su organización, plan de acción, gestión, también es necesario, como en todo lo que involucre derechos humanos, poder establecer una brecha en donde se determine claramente cuáles son los límites a seguir, porque si no daría lugar a una desorganización y quizás, en ciertas palabras cotidianas, un cierto libertinaje en el que se rompería nuestro trabajo como legisladores al poner como principal garante de nuestros derechos a la Constitución. Por lo que, si se nos permite, esta sala lo único que hace es brindarle a estas organizaciones las garantías y fundamentos jurídicos para poder cumplir con su labor de la mano de la Constitución, que al final no es más que poder darles esta garantía para actuar en el ejercicio de sus facultades, las cuales están brindadas por el artículo 95 de la Constitución, y asegurarse de salvaguardar este derecho a la libertad sindical, recogido no solamente en nuestra Constitución, sino que viene del convenio de la Organización Internacional del Trabajo, garantizando no solamente la protección al trabajo, sino al trabajador, y garantizando a su vez la libre decisión del proceso social del trabajo y para el trabajador, para que por este medio se pueda posteriormente proteger a todo lo relacionado al derecho al trabajo, puesto que el sindicato viene única y exclusivamente a poder brindarles esta protección, esta especie de amparo a los trabajadores frente al Estado. Entonces es necesario poder establecer límites, porque en el momento en el que una organización distinta al derecho público, como lo es el sindicato, que es una organización de derecho privado, por lo que es necesario establecer límites, garantías y protección necesaria para brindarle al trabajador toda la tranquilidad y sus derechos correspondientes para poder ejercer libremente su derecho al trabajo. Muchísimas gracias. A continuación vamos a dejarles con ciertas palabras relacionadas a la libertad sindical en su conjunto con nuestro compañero Dayan Rodríguez. La libertad sindical es un concepto fundamental en el ámbito laboral. Se refiere al derecho que tienen los trabajadores a organizarse libremente en sindicatos y a participar en actividades sindicales sin temor a represalias por parte de los empleadores o del Estado. Este derecho garantiza la autonomía e independencia de los sindicatos, permitiéndoles negociar colectivamente en nombre de los trabajadores para obtener mejores condiciones laborales, salarios justos y protección frente a posibles abusos por parte de los empleadores. La libertad sindical implica no solo el derecho a formar un sindicato, sino también a afiliarse y participar en su actividad, así como el derecho a realizar huelgas y manifestaciones pacíficas para defender los intereses de los trabajadores.
Es un derecho reconocido y protegido por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y está consagrado en diferentes instrumentos internacionales, como el Convenio sobre la Libertad Sindical y la protección del derecho de sindicación de la OIT. La libertad sindical es fundamental para asegurar el equilibrio de poder entre los empleadores y los trabajadores, fomentando la igualdad de condiciones laborales para la dignidad del trabajo y de la protección de los derechos laborales. En este fragmento de la sentencia se destaca la posición del sindicato en relación a la violación de la libertad sindical. El enfoque principal es reafirmar la importancia de fomentar la creación de sindicatos como un factor clave para el bienestar social, siempre y cuando su objetivo sea lícito. La sala sostiene que la provisión de la libertad sindical solo se aplica cuando se ha demostrado y determinado que se han llevado a cabo actos específicos y probados que constituyen un hecho ilícito. Entre otras palabras, se reconoce que la libertad sindical puede ser limitada en casos donde se haya utilizado para cometer actividades ilícitas. Este fragmento de la sentencia busca reafirmar el valor y la importancia de los sindicatos como actores sociales legítimos y respetar su derecho a existir y operar siempre que actúen dentro de los límites legales establecidos. Gracias. Para concluir con la exponencia de esta sala, tenemos que tener en cuenta algo muy fundamental, que hay una clara confusión entre la libertad sindical y las regulaciones que se le generan al ente sindical. Por ende, el artículo 365 de la LOTT está con conformidad con la ley, junto con concordancia con el 95 de la Constitución. ¿Por qué? Porque estos buscan es regular al ente sindical para mejorar y reforzar las actividades que las diferentes asociaciones sindicales puedan generar. Es decir, que no caigan o no entren en actividades ilícitas que puedan perjudicar al colectivo y a la unidad de los trabajadores en estas entidades sindicales. Es decir, se está regulando es qué puede, cómo puede o en qué actividades puede generarse un sindicato para que estas no entren en actividades que vayan en contra de la industria, tanto privada, pública, o que vayan en contra del beneficio de un solo individuo y no de la colectividad de trabajadores. Es decir, se busca es darle protección al sindicato, incluirla en un marco legal, darle una mejor formalidad en el ámbito jurídico, es decir, darle un puesto fundamental en los ordenamientos jurídicos, en los marcos legales, que beneficie a toda la colectividad de trabajadores. El reclamo que el sindicato expone se resume en que se le está transgrediendo de forma evidente sus derechos, debido al impuesto cese de sus libertades, lo cual, cabe acotar, es meramente inconstitucional. Además, el sindicato considera que una impuesta centralización por parte del Estado violenta y vulnera su libertad de asociación, siendo este un derecho fundamental que existe para la defensa de los intereses que los trabajadores poseen en común. El sindicato también considera inconstitucional la transformación de ellos como organización en una persona de derecho público, que puede ser sometida en cualquier momento a control del Estado, cuando en realidad una organización sindical pertenece al derecho privado. De este modo, se considera inaceptable que el Estado obligue a declarar sobre los bienes de quienes conforman el sindicato cuando esto se realiza solo con los miembros designados por la organización. Nosotros como organización sindical consideramos que lo que nos llevó a incoar la demanda se fundamenta en una inconstitucionalidad, dadas las atribuciones que nos otorga tanto la Constitución como la LOT en parte de sus artículos sobre la libertad sindical. También consideramos que existe una antinomia, porque entonces por un lado la Constitución, que es la norma suprema, legítima, de rango legal, de más alto que existe en nuestro país, nos otorga muchas atribuciones que luego la LOT pretende restringirnos, pretende limitarnos. Entonces, todo aquello busca solamente darle injerencia al Estado en nuestras organizaciones, otorgándole al CNE una potestad que no le corresponde, para que sea este el órgano que lleve a cabo nuestras elecciones, cuando nosotros sabemos claramente que el CNE está viciado y lleno de ideologías políticas que han destruido y pretenden destruir la democracia sindical. Todo ello, además, nos genera inseguridad jurídica, ya que el artículo 387, numeral 1 de la LOT, establece que el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales se abstendrá de registrar a las organizaciones sindicales cuando no tengan como objeto las atribuciones y finalidades previstas en esa ley.
Esto solo nos confirma la injerencia que tiene el Estado en todo esto. Nos quieren limitar los derechos que nos han sido otorgados por libertad sindical colectiva, ya que como organización tenemos otorgados amplios derechos a formular nuestro plan de acción. Sin embargo, pretenden imponernos unas normas que solo buscan favorecerlos a ellos y no al colectivo. Gracias. Al ser un derecho fundamental, la libertad de asociación para la defensa de los intereses comunes de los trabajadores no necesitan una autorización previa, siempre que esta actividad sea conveniente para la mejora de los derechos, por lo que considero que hacer un registro centralizado violenta la libertad de asociación y la vulnera. Entonces, ¿qué sucede con los sindicatos que a estas condiciones de supuesta regulación no les parezca que cumple la nueva normativa? Al no tener un tiempo adecuado para poder adaptarse, quedarían de un estado de ilegalidad o desaparición total. Esto solo daría una suma de trabajadores fuera de la defensa de sus derechos que quedarían desamparados sin poder defender sus necesidades esenciales. Si se suspenden las facultades que nos convierten en sindicatos, ¿dónde quedan los derechos constitucionales? Refiriéndonos al control y fiscalización de los bienes en quienes forman parte de la junta directiva del sindicato, la ley especial expresa en su artículo 411 todo lo relativo a la autonomía administrativa, refiriéndose esta a la independencia financiera de cada organización sindical. Sin embargo, el artículo 415 se basa en la rendición de cuenta existente, donde la junta directiva se encuentra obligada cada año a rendir cuentas de esos bienes y de esos fondos a la organización sindical en asamblea. Refiriéndonos a la declaración jurada ante un organismo de orden público de conformidad con lo que establece el artículo 417, cuando algún miembro de dicha organización sindical realice algún tipo de abuso de esa libertad sindical que la misma ley otorga, pues tendría o estaría obligado a realizar esa declaración jurada. Esa es una excepción de existencia, siempre y cuando realice o siempre y cuando abuse de esa libertad sindical. De lo contrario, si el miembro no realiza ningún abuso, se estaría generando una inconstitucionalidad por parte del Estado al querer transformar una organización sindical en persona de derecho público, siendo esta una persona de derecho privado. Muchas gracias. Buenas tardes. La Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras LOC reconoce y protege el derecho a la libertad sindical. Sin embargo, establece ciertos límites para garantizar el orden público y la protección de los derechos de terceros. Por ejemplo, el artículo 474 de la LOC establece que los sindicatos no pueden interferir en la gestión de las empresas o establecimientos ni en las decisiones que correspondan exclusivamente a los empleadores. En cuanto a la solicitud de nulidad del artículo 95 constitucional, en este se establece que los trabajadores y las trabajadoras tienen el derecho de constituir libremente, sin la necesidad de autorización previa, las organizaciones sindicales, estas convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, por lo que en él se establece que permite que en el presente no se puede accionar en contra de los trabajadores, ya que se protegen y respetan los derechos de cada uno de los trabajadores que conforman el sindicato.